Alabado sea el Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Al Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Y doy gracias a Dios porque tenemos una oportunidad de aprender un poquito más sobre lo que enseña la Iglesia, porque lo enseña, lo que enseña la Santa Biblia. Así que si a usted le parece bien este programa, pues por favor comuníqueselo a sus amistades, a sus familiares, para que ellos también se puedan nutrir de la palabra de Dios y pues cimentar sus vidas con más fortaleza en esa roca poderosa en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Hoy tenemos un programa, como de costumbre, lleno de bendiciones. ¿Por qué? Porque el estar en contacto con Jesús, palabra, es una gran y transformadora bendición. Pero antes de comenzar con las preguntas y respuestas que ustedes tan amablemente y con tanto cariño nos mandan, y a veces no con tanto cariño, pero muchísimas gracias por todas esas preguntas, sus comentarios, sus dudas, son lo que hacen posible este programa. Antes de hacer cualquier cosa más, nos ponemos en la presencia de Dios, hermana, hermano. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, qué bueno es caminar contigo, mi Dios. Qué bueno es ir de la mano de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, y cada día sentirnos más cerca de ti, mi Dios. Gracias, Señor, por este privilegio inmerecido de poder caminar contigo. De poder decir cada día, Señor, hoy quiero hacer tu santa voluntad. Hoy quiero vivir como tú me pides, Señor, sabiendo que tú me darás la gracia para realizar el propósito de mi vida, que es unión contigo, Señor, en Cristo Jesús. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, perdónanos, oh Dios, por las veces en que hemos optado por caminar un camino diferente, por las veces en que nos hemos dejado llevar por nuestros apetitos carnales, Señor, y nos hemos olvidado de que tenemos un propósito en la vida, y ese propósito es la santidad, Señor, nada menos. Ser santos como tú eres santo. Ser santos a imitación de ese que es el santo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre Santo, yo te pido por la santidad de mis hermanos, te pido por la santidad de cada hijo tuyo que está escuchando en estos momentos, de cada hija tuya, Señor. Que no nos conformemos con ser buenos, mi Dios. Que luchemos con la fuerza y el poder que tú nos das para que caminando cada día más cerca de Jesús, alcancemos un día de verdad la corona de los santos, que es el cielo. Yo te pido, Señor, por este hijo tuyo tan amado por ti, en sus tribulaciones, en sus dificultades, sí, Señor, en sus tentaciones, dale la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para que lejos de sucumbir pueda ser más fuerte en ti, Señor, diciéndote sí. Yo opto por obedecerte a ti, Señor, por hacer tu santa voluntad. Bendice a esta hija tan amada por ti, Señor, y en sus momentos de flaqueza, en sus momentos de debilidad, en los momentos en que se siente abatida por el mismo demonio, que ella pueda, Señor, al igual que María Santísima, decir, soy toda tuya, Señor, soy toda tuya. Dame, Señor, la fuerza, el poder que necesito, la gracia, mi Dios, para venciendo la tentación, venciendo al enemigo, yo pueda caminar, Señor, cada día un camino más cerca de ti, mi Dios, hasta que por fin te pueda abrazar a ti, mi Dios, y tú abrazarme a mí en ese abrazo eterno que es el cielo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Le doy gracias al Señor, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben pidiendo pues oración de parte de estos servidores aquí en EWTN, Radio Católica Mundial. Es un placer para nosotros apoyarlos en oración, así que no dejen de hacerlo. Pedimos por el Padre
Eladio de República Dominicana llamó para saludar al Padre Pedro. Muchísimas gracias, hermano. Y decirle que está siguiendo el programa y le desea muchas bendiciones, pues muchas bendiciones para ti y para toda tu congregación, que seas un gran pastor para gloria a Dios, llevando a todas esas ovejas a ese que es el buen pastor, que es Jesucristo. Dios te bendice. Jesús de México pide oración por todas las personas que quedaron desamparadas debido al terremoto que devastó al país. Pues pedimos por todas esas personas, por todas esas víctimas. Pedimos también al Señor por misericordia de parte de las personas que pueden ayudar, que en alguna forma todos cooperemos para que el dolor sea menos intenso y para que se pueda reparar todo el daño físico y que pronto pues México pueda regresar a la normalidad, así sea. Pedimos por María de Jesús de California, que llamó para saludar al Padre y pedir oración. Que Dios te bendiga, María de Jesús, y qué nombre tan bonito tienes. Dios te bendiga a ti y a tu familia, abundancia. Ricardo de Perú pide oración por su comunidad y también por su familia. Muchas bendiciones, Ricardo, muchas bendiciones para tu familia y para toda tu comunidad. Luis de Boston, Massachusetts, pide por su prima Elizabeth Luz, quien necesita dirección y guía espiritual y quiere reconciliación y volver a hablar con ella. Necesita un milagro, pues Dios es el Dios del poder y la victoria, y con Dios todo se puede y todo se alcanza. Así que pedimos que ese milagro sea realidad pronto, con el favor de Dios. María pide oración por la conversión, sanación interior y liberación de su familia Ramírez Gutiérrez. Le pide al Padre Pedro una bendición especial para que pueda vender un negocio de cafetería que tienen en la Florida. Pues en el nombre del Señor Jesús pedimos que esto se realice y que tú puedas sentir la mano de Dios llevándote en su, no solamente su mano, pero en su corazón, y haciendo cosas grandes en tu vida y en tu familia también. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor les bendiga a todos en superabundancia en este día por siempre. Y recordándoles, hermanos, que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. La página web es mensaje1.com, mensaje1.com. Ahí pues pueden encontrar mucha información sobre lo que hacemos y muchas otras cosas más. También, por favor, inscríbanse en la página de este servidor en Facebook, yendo a facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. También ahora estamos en Twitter y también en Instagram, y pueden ir a esos lugares a través de @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor, tener en cuenta, y eso lo decimos siempre, y aunque a veces pedimos apoyo económico a través de este programa, no lo hacemos a través de ningún otro medio. Así que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que dicen que soy yo pidiendo apoyo económico. Eso nunca lo vamos a hacer a través de ninguno de estos medios que hemos mencionado. Cuando pedimos apoyo de oración y apoyo económico, nunca pedimos ningún tipo de cantidad específica, lo que ustedes pueden, ya que los medios de comunicación son muy caros y necesitamos el apoyo de ustedes para seguir adelante, pero nunca vamos a decir, dame tanta cantidad. Eso jamás lo vamos a hacer. Así que cuando vean ese tipo de petición, descártenlo, por favor, y si es posible, pues denúncienlo, porque nada tiene que ver con nosotros. Hay una canción también que me gusta mucho que se llama Señor, quiero caminar contigo, a pesar de los espinos, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Pues yo quiero caminar contigo, Señor, y quiero caminar cada día más cerca de ti, sabiendo que contigo, Señor, ya mía es la victoria, ya tuya, hermano, hermana, es la victoria. La Iglesia, por lo tanto, nos presenta hombres y mujeres que han vivido su cristianismo de una forma considerablemente excepcional. Es decir, hombres y mujeres como tú y como yo, de carne y hueso como tú y como yo, pero hombres y mujeres que han decidido de verdad vivir su cristianismo en la mejor forma posible. Y Dios les ha dado la gracia para ser no solamente instrumentos de su voluntad, para hacer cosas grandes o cosas no tan grandes, pero que han sido
verdaderamente elocuentes desde el punto de vista físico, espiritual, pero también que les ha dado la gracia para que a través de ellos nosotros podamos decir, si ellos pudieron, pues nosotros también vamos a poder con la gracia y el poder de Dios en nosotros. Uno de estos grandes hombres, uno de estos grandes héroes del cristianismo es San Benito de Nurcia, no de Murcia, sino que de Nurcia, San Benito de Nurcia. Él nace en el 450 después de Cristo y muere en el 543. Y Benito, desde que era muy jovencito, él deseaba entregarse al Señor, pero así como que completamente, no de poquito a poquito, sino que quería de verdad una vida unida al corazón de Jesucristo. Y más o menos como a los 20 años decide abandonar Roma, donde él estaba estudiando, y se va a un lugar desértico. Se va a un lugar que se llama Subiaco. Y ahí en el monte Subiaco, en la montaña Subiaco, un lugar casi impenetrable, casi imposible de llegar a esa cueva, ahí vive unos 3 años. Y vive en contemplación, vive en oración, vive rindiéndose al Dios único y verdadero Jesucristo y reconociendo lo mucho que la humanidad necesita de Dios para poder vivir el gozo que el Señor quiere que tengamos en el corazón. Y se pasa todo el tiempo intercediendo por toda la humanidad. Se convierte en un ermitaño. Los ermitaños son aquellos que dejan pues el bullicio del mundo, la bulla del mundo, para estar a solas con Jesús. Y en ese tiempo pues había otro monje que vivía en un monasterio cerca, que todas las tardes le traía un pedazo de pan y a través de una cuerda, de una soga, levantaba un pequeño canasto y le mandaba ese pan a Benito para que pudiera comer algo. Él vivía en una forma tan sencilla que realmente es poco imaginable hasta qué punto él estaba dispuesto a morir a sí mismo, es decir, a morir a sus apetencias más naturales como el comer cuando tiene hambre, etcétera, para poder estar en sintonía con Dios. Y él pensaba que a través de la oración, pues él podía estar mucho más cerca de Dios que si estuviera en una ciudad. El caso es que poco a poco personas vienen a Benito a través de, de ver cómo él vive su vida, atraídos por la santidad de aquel hombre. Y él comienza pues a dirigirlos espiritualmente, etcétera. Y poco a poco se van reuniendo y quieren vivir la vida de Benito, y él pues en el transcurso del tiempo va formando pequeñas comunidades, y en ese lugar, en Subiaco, él forma como que 12 comunidades que realmente van a llevar la palabra de Dios a otros lugares en Europa. Pero él se va de ahí y va a otro lugar que se llama Casino. En la montaña de Casino, en el monte Casino, él funda otro monasterio. Y a través de ese monasterio particularmente, la fe en Cristo se va esparciendo a toda Europa. Y Benito, pues su regla, es decir, su forma de vida, se convirtió en 2 cosas principales: ora y labora. Es decir, ora, toma tiempo para estar con Dios, toma tiempo para acercarte a Dios, toma tiempo para caminar con Dios. Y labora, es decir, imita a Jesús, que fue un hombre que trabajó y luchó para poder sobrevivir él y su familia también. El caso es que hoy día Benito es reconocido por el Papa Pablo VI y por la Iglesia en general como el patrono principal de Europa, porque fue a través de Benito y a través de los monjes benedictinos, como los conocemos hoy día, que Europa fue cristianizada en un tiempo donde el paganismo pues era lo principal en las personas de aquellos tiempos. Así que un hombre que luchó para vivir muriendo para Cristo, para que nosotros hoy día podamos disfrutar de esa fe en Cristo Jesús que nos conduce a la vida eterna, al cielo. Ojalá que nosotros podamos, con un corazón como el de Benito, tomar la decisión de caminar
con Cristo Jesús, cada día más cerca en nuestros propios ambientes, en nuestras propias vidas, para que un día también se pueda decir de nosotros, esa fue un verdadero ejemplo al cual podemos imitar. Un gran santo, una gran santa de Dios. Así sea, bendito sea el Señor. Hermanas y hermanos, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos, pues estamos de regreso en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a poner de nuevo un momentito la imagen de San Benito para que ustedes vean, esa no es la imagen, es la otra que tiene un báculo. Primero, bueno, la cruz, déjenle ahí un momentito, la cruz significa el poder que Benito le atribuía a la cruz. Y la cruz es el símbolo más importante del amor de Dios, porque en ella dio su vida Jesús. Entonces, hasta ese punto nos ama Dios. Pero otra es el báculo. Fíjense en ese báculo. El báculo tiene como una especie de curva en la parte de arriba. El báculo es el símbolo del pastor. Y San Benito pues realmente se convierte en el pastor de Europa, porque lleva a muchos europeos a una relación estrecha e íntima con Dios. Pero fíjense el báculo que tiene esa forma medio así como que redonda, es para agarrar a la oveja por el pescuezo y llevarla al redil. Y eso es lo que hace el pastor, el buen pastor, que al fin y al cabo es Jesucristo, pues a través del poder, la fuerza de su Espíritu Santo, nos lleva a su presencia, nos lleva a su redil, nos conduce a su iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Bendito sea Dios. Tenemos una llamada de alguien que no desea decir su nombre, pero muy bienvenida, de Chicago, Illinois. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Escucha? Sí, buenos días, Padre. Muy buenos días, el Señor le bendice. Adelante, por favor. Amén, Padre, me dio mucho gusto saludar y hablar con usted. Le he visto yo su programa, le he escuchado en la Radio Jesús en Nueva York. Qué bueno, que me alegro. ¿Y cuál es su pregunta o su inquietud? Padre, yo tengo que decirle algo. Si sale en el aire está bien, pero no quiere que salga mi nombre. Perfecto, no va a salir, no se preocupe. Para muchas mamás, creo que al igual que yo, tengo una niña de 9 años. Y me dijo ella, papi le dice a mi esposo, yo necesito un papel, dice, para yo vamos a escribir algo ahí con mi maestro para apoyar a los gays, dijo ella. Ajá. Entonces mi esposo dijo, no, dice, para esas cosas yo no te voy a comprar, dice, en esas cosas yo no te apoyo. Pídeme otras cosas, para estas no. Pero papi, dice, y si tú siempre dices tú que Dios ama y ellos tienen corazón y Dios les ama a ellos, me dijo. Sí, dijo mi esposo, claro que sí, Dios les ama a ellos, pero Dios no ama lo que ellos hacen. Entonces yo no la apoyo, eso lo siento mucho, dijo. Entonces ella, papi, dice, ¿y qué tal si yo soy gay? Dice. Uy. Entonces yo le contesté, mira, mi hija, yo sí estoy segura que tú no eres gay, le dije, porque si Dios te mandó mujer, tú vas a ser mujer, le dije. Porque tú no eres gay, le dije. Ahora, si tú quieres ser gay cuando vas a ser grande, ya ese es tu problema, le dije, pero mientras yo te voy a inculcar la fe, le dije, lo bueno y lo malo. Le dije, cuando Dios hizo el hombre y la mujer,
Dios dijo, vamos a hacer a Adán y vamos a hacer a Eva. Entonces mi niña, la que tiene 13 años, como que ella no le gustó que yo había expresado así mi esposa, como que ella agarró como para llorar. Entonces yo le dije a ella, ¿y tú por qué lloras? Le dije, no estoy de acuerdo en lo que ustedes dicen. Entonces yo le dije, usted se acuerde, hijo, no usted se acuerde, tú ya tienes edad, le dije. Dios no te hizo gay, le dije. A usted no les hizo Dios gay, porque hay personas que hacen ser gay, es porque lo viola. Yo a mis hijos les hablo así, padre. Una pregunta que le quiero hacer, Anónima, una pregunta que le quiero hacer. ¿Ustedes se reúnen con frecuencia para orar? ¿Su esposo comparte la palabra de Dios con ustedes? ¿Ustedes hablan de sus problemas internos, de los problemas familiares? ¿Ustedes tratan de pastorear a sus hijos, a sus hijas particularmente? ¿Lo hacen con regularidad o no lo hacen? Padre, no escucho. Perdón, ¿lo hacen o no? Sí, lo hacen. Pero lo que no hacemos es, casi nosotros no hablamos de nuestro problema delante de ella. A veces. Bueno, problemas en el sentido, problemas familiares, ¿verdad? De cómo ser una familia más unida, cómo ser una familia más unida a Cristo Jesús. Es decir, de inculcarle la fe, y no solamente con palabras, pero con acciones también. Es decir, que ustedes den testimonio vivo de la fe que ustedes profesan en Cristo Jesús. Es decir, si la iglesia presenta a hombres y mujeres santos para enseñarnos el camino a Jesús, que sí se puede, porque ellos también son hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, pero que han optado por vivir en santidad, y la palabra de Dios nos dice claramente que no hay cielo sin santidad. Entonces, ustedes se sientan con sus hijas para hablarles de Dios, para compartir a Dios, para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas, ¿sí o no? Sí, padre. Sí lo de hacen. Hecho Okay. De hecho que mi niña que tiene 13 años, dice ella, ay mami, dice, ¿y por qué? Muchas gracias por hablar conmigo, porque yo no estaba a hablar eso. Dice, ay mami, dice, ¿por qué ustedes siempre en la iglesia viernes, siempre en la iglesia, siempre lo retiran, siempre? Yo tengo mis amigos, dice, ellos no hablan de Dios, dice, ellos no, dice que van a ir a la iglesia, yo quiero tener mi vida normal. Dice. Entonces, ¿Qué cosa es vida normal, Anónima? Vida normal, de acuerdo al pensar de su hija, es vivir mundanamente, es decir, vivir sin Dios. Entonces hay que luchar contra eso. Por eso vivimos en tiempos muy difíciles, porque los hijos, la mayoría, están tan influenciados por el mundo y tan metidos en las cosas del mundo, que Dios realmente no ocupa el primer lugar en sus vidas. Entonces la tarea de ustedes es muy difícil, porque ustedes tienen que luchar contra estas influencias del mundo que al fin y al cabo quieren destruir a sus hijos. Ese es el propósito de Satanás, destruir al ser humano, porque es la obra más excelsa de Dios. Entonces no se dejen vencer. Y en relación a lo que usted está hablando de los homosexuales, Dios ama al pecador, Dios nos ama. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de gracia a Dios, y en una forma u otra todos nos hemos caído. Pero Dios no nos quiere que nos quedemos en el suelo. Dios quiere que nos levantemos con el poder, la fuerza de su Espíritu Santo, y comencemos a caminar en el camino de la santidad. Dios ama a los homosexuales, no hay duda de eso, y la iglesia lo enseña, pero Dios aborrece el pecado, sea la fornicación de homosexuales, sea la fornicación de heterosexuales, sea la fornicación de bisexuales, sea la fornicación de lo que sea. La fornicación es un pecado mortal. Es decir, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental es un pecado mortal. Hágalo quien lo haga. Entonces, dejémonos de tapujos, dejémonos de excusar pues actitudes o acciones que no son de Dios. Y en el caso de la homosexualidad, cuando la homosexualidad se convierte en un acto homosexual, es pecaminoso. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, y puedo citar diferentes pasajes bíblicos, pero quiero citar este por falta de tiempo. Dice, esto está tomado de Romanos, la carta de San Pablo a Romanos, capítulo 1, versículo 25 en adelante. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador,
continúa diciendo en el versículo 26, por eso Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas y ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza que Dios ha creado? Hombre y mujer. Y el órgano reproductivo del hombre es diferente al órgano reproductivo de la mujer. Una mujer y una mujer no pueden hacer nada para procrear, y un hombre no pueden hacer nada para procrear, a no ser que lo hagan a través de la fertilización in vitro. Y eso está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el acto sexual es hombre y mujer, y no a través de pues, un medio químico o un medio científico. No, para nada. Y sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 27, los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan unos por los otros, practican torpezas, varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. ¿Qué es lo que está diciendo? Que toda acción tiene una consecuencia. ¿Ustedes creen que los homosexuales que practican la homosexualidad son felices? Por supuesto que no. Hay un vacío en el corazón, y sabemos bien que ese vacío no lo llena sino Dios. Entonces, el pensar que la homosexualidad está bien, y eso es lo que pretende el mundo decir hoy día, está bien la homosexualidad, sean homosexuales si quieren, sean bisexuales si quieren, hagan lo que les dé la gana. Y tantos jóvenes hoy día practican la relación sexual ilícita, que yo no sé qué clase de futuro va a tener la sociedad, a no ser que los padres como ustedes procuren enseñar a sus hijos el camino de Dios, que es el camino que nos lleva a la verdadera victoria, a la verdadera felicidad y al verdadero gozo de saber que tenemos un propósito en nuestra vida, y el propósito de nuestra vida es no hacer lo que nos da la gana, sino que hacer la voluntad de Dios, que al fin y al cabo Él mejor que nadie sabe lo que es lo mejor para nosotros. Entonces, por favor, papá y mamá, sean pastores para sus hijos, porque si no, el mundo los va a pastorear con palabras y con situaciones, y constantemente están siendo bombardeados con palabras y situaciones que los llevan a un pecado, y un pecado, y un pecado, y al fin y al cabo a la destrucción total. Los aparta de Dios y los aparta de sí mismos para siempre. No permitan eso, por el amor de Dios. No permitan eso. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Me gustaría saber si la ordenación diaconal es un sacramento. Enhorabuena por su programa y muchas gracias. Pedro. Tocayo, ¿cómo estás? Dios te bendice. Pues, mira, para que sea un sacramento tiene que haber sido establecido por Jesús. Y la iglesia reconoce 7 sacramentos. Y de nuevo, un sacramento es un momento sagrado en que Dios y el hombre se unen a través de un signo visible que nos da fuerza, que nos da poder, que nos da gracia. Nos da presencia de Dios para vivir más completamente bajo la voluntad de Dios, que al fin y al cabo la voluntad de Dios está basada en amor puro, y no la voluntad de Satanás, que está basado en odio, en desprecio y en deseos de venganza. ¿Por qué? Porque Satanás no pudo aniquilar a Dios, no pudo aniquilar a Jesucristo en la cruz, pues trata de aniquilarte a ti y a mí como consecuencia de su ira y de su deseo de venganza. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos de 10 al 20, que Jesús reúne a sus discípulos antes de ascender al cielo y les da un mandato. Y el mandato es que vayan al mundo y hagan lo que Él hizo. ¿Sí? En el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos dice la palabra de Dios que Jesús, siendo Dios, se rebaja a sí mismo y quitándose su manto, se ciñe una toalla a la cintura y comienza a lavar los pies sucios, apestosos, asquerosos de sus discípulos. ¿Y por qué digo sucios, apestosos y asquerosos? Porque o usaban sandalias o no usaban calzado. Y pues imagínense esos pies mezclados con el lodo, con el polvo, con la suciedad de los caminos, pues cómo iban a estar esos pies. Y sin embargo Jesús se arrodilla delante de ellos. Jesús se arrodilla, Dios se arrodilla delante del ser humano. Hermanas y hermanos, esto es para meditar hasta que nos muramos. Y ahí está
el sacrificio de Jesús que más tarde lo completa en la cruz. Y ese sacrificio Jesús lo ofrece al Padre por la expiación de nuestros pecados. Y Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Ámense. Pero no en la forma del mundo, sino que ámense como yo los he amado. Y ahí está la novedad, amar como Cristo. ¿Y hasta qué punto amó Cristo? Darlo todo por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Jesús, por lo tanto, se convierte en el verdadero sacerdote. Más aún, Jesús se convierte en el sumo sacerdote. Si nosotros vamos a la carta de los Hebreos, dice así, versículo 14, capítulo 4. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional, no hay otro igual que él, ¿verdad? Dice que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Jesús es el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús ofrece el sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio que Jesús ofrece? A sí mismo. La palabra de Dios entonces nos dice que Jesús comisiona, da autoridad a sus discípulos para que vayan a hacer lo mismo que él hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dar la vida. Quiere decir que los discípulos tienen que, seguir dando la vida de Jesús. No, Jesús dio su vida de una vez y por todas. El sacrificio de Jesús es uno solo y para toda la eternidad. Ya no hace falta sacrificar corderos, ya no hace falta sacrificar palomas, ya no hace falta sacrificar nada de eso para obtener el perdón de Dios. Los judíos pensaban que sacrificando estos animales iban a obtener el perdón de Dios. El perdón de Dios lo recibimos a través del único sacerdote supremo que es Jesucristo y su sacrificio que es su pasión y su muerte. Y como consecuencia de eso después, como sumo sacerdote y como Dios, pues nos da la resurrección. Quiere decir, nos da la oportunidad de nosotros también resucitar a una vida nueva, a una vida en Cristo Jesús. Entonces, los sacramentos, por ejemplo, como la orden sagrada, que es el sacerdocio, es Jesús estableciendo ese sacramento en el aposento alto cuando hace ese gesto de sacrificio, de donar su vida, primero limpiando los pies de sus discípulos, cambiando o transformando a pan y vino en su cuerpo y en su sangre, que es lo que él va a hacer después, al día siguiente del Jueves Santo, el Viernes Santo, en la cruz en el Calvario. El único y eterno sacrificio de Jesús, que nosotros participamos en ese sacrificio renovando, es decir, haciendo presente el sacrificio de Jesús. Y cada vez que celebramos la Santa Misa, es el único y eterno sacrificio de Jesús que se da por amor, da su vida por amor, ¿sí? En cada Santa Comunión, como lo dio en la cruz en el Calvario. Los otros sacramentos, comenzando con el bautismo, ¿verdad? Jesús bautizó. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, Jesús bautiza. No es el 3, sino que es un poquito más adelante. Vamos a ver aquí si lo puedo encontrar rapidito. Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo 22. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Sí. Entonces, el bautismo, y podríamos hablar mucho de esto, pero no tenemos tiempo desafortunadamente, pero el bautismo es la entrada de la persona a una intimidad con Jesucristo, y ese es el sacramento, ¿verdad? A través del bautismo somos incorporados en Cristo Jesús, como bien dice San Pablo en su carta a los romanos. Nos hacemos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y el último de los sacramentos, pues es la unción de los enfermos, que es ya el momento en que el Señor Jesús reviste a la persona de sí, para que esa persona, pues un día pueda entrar en su presencia en el cielo. Ojalá que algún día tengamos tiempo para hablar de cada uno de los sacramentos y mencionarlos por nombre y decir, pues, dónde está en la Biblia para que ustedes tengan unos puntos de referencia mucho más concretos. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, soy una mujer de 39 años, pero no tengo certeza de estar bautizada.
¿Será que puedo bautizarme de nuevo y hacer los sacramentos porque nunca me inculcaron la fe católica? Más bien, viví en la confusión porque mis abuelas eran protestantes y me visitaban también otras personas que eran de diferentes religiones cuando fui niña y adolescente. Ahora que ya soy adulta y madre, estoy alejada de todo porque en mí hay mucha confusión. Ayúdeme, por favor. Iris. Iris, qué bonito, ¿verdad? Que tú quieres tomar responsabilidad de tu fe y pues buscar la verdad, buscar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y cómo se revela la verdad? En su totalidad, a través de la iglesia que Él establece para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y esa iglesia que Él establece es la una santa, católica y apostólica. Él no establece más de una iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es una. Y la verdad de Dios ha sido dada a nosotros por Jesús, que es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Y la iglesia es santa, no porque seamos santos nosotros que incorporamos la iglesia, pero porque fue fundada por el santo que es Jesucristo. Y el propósito de fundar su iglesia es para que nosotros seamos santos a imitación del santo que es Jesús. La iglesia es católica porque es universal, es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. La palabra de Dios se va a seguir proclamando a tiempo y a destiempo hasta que este mundo deje de existir. Y la iglesia es apostólica porque está fundada sobre Pedro y los demás apóstoles que fueron los encargados por Jesús, a quien Jesús le da autoridad para bautizar, para sanar, para liberar y para salvar en el nombre único de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6, la palabra de Dios nos dice que lo siguiente: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, no hay más bautismo. Es decir, bautizo solamente uno. Un solo Dios, Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todos. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, ya no nos podemos bautizar más, o no deberíamos de bautizarnos más, mejor dicho. ¿Por qué? Porque bautismo solamente uno. Ahora, la pregunta que tú tienes es si realmente tú fuiste bautizado o no, y piensas que tal vez no, porque no tienes ningún tipo de recolección, ni tampoco de documentos que prueben que tú fuiste bautizado. Yo hablaría con el sacerdote de tu parroquia, le explicaría lo que me has explicado a mí, y le pedirías que condicionalmente te bautizara. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? En condición de que no hayas sido bautizada tú, al ser bautizada en la iglesia, pues recibirías el sacramento del bautismo, es decir, serías bautizada por primera y única vez. Pero si habías recibido el sacramento del bautismo, aunque no estabas consciente, no estás consciente de esa realidad, este bautismo no valdría. El que valdría es el bautismo que tú recibiste, aún no estando tú segura o consciente de que esto así sucedió. Así que para estar seguro, pues yo hablaría con el sacerdote y le pediría un bautismo condicional. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Estimado padre, según el Código de Derecho Canónico, los sacerdotes seculares deben vivir modestamente. ¿Por qué un alto porcentaje de ellos no lo hacen? Viven teniendo diversidad de lujos. Hermano Carlos Fernando. Pues yo no sé si lujos, es decir, depende del criterio con que se vea, pero perdona Carlos, pero somos hijos del rey. Y si nosotros vivimos, pues más o menos bien, y yo conozco muchos sacerdotes, especialmente en Centroamérica, que de bien nada, ¿sí? Viven muy mal, viven muy mal. Todos hemos estudiado, la mayoría de nosotros tenemos maestrías por lo menos, hemos estudiado, nos hemos quemado la pestaña por muchos años, y Dios no quiere que seamos pobres. Yo no sé, ese concepto se ha generalizado como que el siervo de Dios tiene que ser pobre. No, si servimos a un Dios poderosamente rico. Jesús se hizo pobre, pero Jesús regresó al Padre, y al Padre cuando regresa, pues vuelve a ocupar el lugar de gloria que le pertenece a Él. Y es el Todopoderoso, es el que lo tiene todo, es el dueño de todo. Entonces, no dejó su riqueza para siempre. Es decir, vino a este mundo para identificarse con todos nosotros particularmente, para dejarnos saber que la riqueza no es lo que salva, la casa no es lo que salva, el dinero no es lo que salva, el tener títulos universitarios no es lo que salva es el tener fe en ese único Salvador que es Cristo Jesús el Señor.
Otra cosa que te quiero decir es que hay una gran diferencia entre los sacerdotes religiosos y los sacerdotes diocesanos o seculares. Los sacerdotes religiosos hacen un voto de pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo es en común, todo se reparte en común y quien tenga necesidad para cierta situación, pues ahí se le abastece de acuerdo al poder económico o a la influencia económica que tenga la comunidad a la cual pertenece. Y eso pues está basado en el principio de las comunidades religiosas en que compartían lo que tenían. Y bendito sea Dios, qué hermoso, ¿verdad? Pero no todos tenemos el llamado a esa vocación de vivir en comunidad, así, y de no tener nada, no tener ningún tipo de propiedad privada, sino que todo le pertenece a todo el mundo. Los seculares o los diocesanos sí podemos tener propiedad, sí podemos recibir herencia de nuestros padres. Por ejemplo, yo tengo una casa en Nueva Orleans, tu casa, que era de mis padres, y ellos me la dejaron a mí, y mis hermanos pues no la quisieron, me la dejaron a mí, y yo tengo esa propiedad. Entonces quiere decir que no estoy cumpliendo con el mandato de Jesús. Por supuesto que estoy cumpliendo con el mandato de Jesús. De nuevo, Jesús no me quiere desposeído, Jesús no me quiere en la calle pidiendo limosna. Hay órdenes religiosas que lo hacen, pero esa no es mi vocación. Mi vocación es estar delante de ustedes y vestido con un traje y pues estar presentable y compartir con ustedes la palabra de Dios, la fe en Cristo Jesús. Así que no todos estamos llamados al mismo estilo de vida. Lo que sí todos estamos llamados es al mismo Señor Jesús y a vivir más y más como Jesús nos pide, que es la santidad. Seamos reyes, seamos príncipes o seamos pordioseros y seamos personas que no tienen un centavo a su nombre. Lo importante es que eso que tenemos, que no sea lo que nos ata, sino que lo que tenemos realmente lo pongamos al servicio de Dios. Una gran diferencia. Tenemos en estos momentos a Heriberto de Miami que está esperando pacientemente vía telefónica. Heriberto, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, Padre. El Señor te bendice, mi hijo. ¿Cómo estás? Amén. Bendecido, Padre. Amén. Benditos a Dios. Adelante, por favor. Bueno, Padre, solo era una pregunta, una curiosidad. Ajá. Pues mi pregunta era que si nosotros como humanos podemos cumplir los 10 mandamientos, o sea, al pie de la letra. Ajá. Porque, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, Ajá. versículo 10, dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Entonces, esa era mi pregunta, y lo escucho, Padre, para que me diga. Muy interesante, Heriberto. Muchísimas gracias. Pues los 10 mandamientos realmente se convierten en 365 reglas o 366 reglas que los judíos tienen que seguir, o muchas más todavía. Es decir, llegó un momento, y todavía hay judíos que practican ese tipo de reglas, en que pueden caminar solamente ciertos pasos el día sábado, en que no pueden hacer ningún tipo de trabajo. Jesús fue ridiculizado, condenado, rechazado cuando sanó, por ejemplo, a personas que estaban enfermas el día sábado. Y la pregunta es entonces, ¿cuáles son los mandamientos o cuál es el mandamiento que Jesús pide de nosotros para que realmente podamos vivir en sintonía con Él y podamos cumplir lo que Él nos pide para nuestro propio bien? Pues el Señor Jesús dice, como tú bien mencionaste, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere Jesús? Pues hay una regla de oro que es básicamente lo que sumariza todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Y esa regla de oro es, primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. El problema es que muchas veces no nos amamos lo suficiente. Entonces, ¿cómo vamos a amar al prójimo si nosotros no nos amamos? Y si vamos a dar de lo que tenemos, y usualmente damos de lo que tenemos a los demás, pues lo que vamos a dar es miseria, al fin y al cabo.
Pero Jesús nos da el mandamiento excelente, que realmente es la recopilación de todos los mandamientos que aparecen en la Biblia. Y el mandamiento que nos da Jesús aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo. A mí me fascina esas palabras, porque si hacemos esto, ahí estamos cumpliendo con todos los mandamientos habidos por haber. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo Jesús amó? Haciendo hasta el final la voluntad del Padre. Es decir, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros bien sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos para nuestro bien y el bien de los demás. Y amando al Padre, como Jesús, vamos a amar a todos los seres humanos, incluyendo a las personas que más daño nos han hecho en la vida. ¿Cómo lo podemos lograr? Solamente con la gracia de Dios. Solamente con la gracia de Dios. Es decir, yo solo no puedo, yo soy carne. Y lo que nace de la carne es carne, le dice Jesús a Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Pero lo que nace de arriba, lo que nace del espíritu y del agua, es verdad, es una persona nueva, ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido limpiados con el agua del bautismo. Entonces tenemos la gracia entre nosotros, el poder de Dios para vivir según la voluntad de Dios. Entonces, vayamos a los sacramentos, particularmente la confesión, la Santa Eucaristía, para llenarnos de ese poder de Dios que hemos recibido en cada sacramento, comenzando con el bautismo. ¿Para qué? Para poder amar como Jesús nos ha amado. Y amar al Padre con la misma intensidad con que Jesús, como ser humano, le amó y le sigue amando. ¿Que es difícil? Yo no digo que sea fácil. Se puede, definitivamente. Si los santos que la Iglesia proclama como tales lo han logrado, tú y yo también. Con la ayuda y la gracia de Dios, lo podemos lograr. Que el amor sea el motor que nos impulse, no solamente a vivir en esta vida, en santidad, pero ayudar a otros a hacer lo mismo. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, reciba un cordial saludo de mi parte y un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días atrás tuve una discusión con una señora de la iglesia que dice que ahora no participa de la Santa Misa en su parroquia porque ahora ella participa en la Santa Misa en latín. Ella no entiende latín, pero dice que esa misa tiene una validez más sólida que la misa común, que al consagrar los sacramentos de la Eucaristía no es igual porque el sacerdote da la espalda al Santísimo y que no es válida la comunión. Padre, ¿acaso ella está mal orientada o seré yo la que no está bien? Dios lo siga bendiciendo con su gran sabiduría. Yarihuete. Ay, Señor Santo Dios, como que cada uno de nosotros, pues, tiene la tendencia, no que lo hagamos, pero tenemos la tendencia nosotros de hacer lo que nos viene en gana, ¿verdad? Y nos hacemos sordos a lo que Dios nos dice a través de su iglesia. Yo imagino Jesús con sus discípulos, el día de la última cena, el Jueves Santo, dándole la espalda a sus discípulos y diciendo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Jesús no hizo eso. Aún en cualquier imagen que vemos de la última cena, no vemos a Jesús dándole la espalda a sus discípulos. La razón por que en un tiempo la iglesia pidió a los sacerdotes que dieran la espalda al pueblo es para que se notara la división, que es una palabra no correcta, pero la separación entre lo sagrado y lo mundano. Es decir, Jesús en la Eucaristía y el pueblo que en alguna forma pues participaba de la Eucaristía, pero muchos de ellos, como acabas de decir tú, sin saber lo que estaban diciendo. Porque muy pocas personas entendían latín. Solamente los estudiados, los preparados, ¿verdad? Pero la mayoría no entendía. Entonces tenían sus misalitos, ¿se acuerdan? Pero en los tiempos remotos no había misalitos. Ni existía la imprenta todavía. Fue Gutenberg quien la inventó y fue por allá por el 1400. Entonces la gente no sabía lo que estaba pasando. La gente simplemente iba por obligación, por cumplimiento.
pero no porque realmente entendía lo que estaba pasando y eso les ayudara pues a comprender el por qué Dios, Jesús, entrega su vida por amor a nosotros. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20, nos habla acerca de la última cena y nos dice que con sus discípulos, reunidos con sus más cercanos colaboradores, sus apóstoles, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo a ellos, cara a cara, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y lo mismo hace con el cáliz, es decir, lo que se llama la transubstanciación. El incidente que es el vino, luce como vino, sabe como vino, huele como vino, el pan, lo mismo, luce, sabe, huele como pan, pero al decir Jesús esas palabras, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, hay un cambio en la sustancia. Ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso desafortunadamente es lo que muchas personas no comprenden, que al recibir la Santa Comunión estamos recibiendo la misma vida de Dios. La vida de Dios que fue dada por el mismo Jesús cara a cara a sus discípulos y que fue dada cara a cara en su cruz en el Calvario. El único y eterno sacrificio de Jesús. La dádiva total de su vida por amor. Por eso nos puede decir, les doy un mandamiento nuevo, ámense como yo les he amado. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de darlo todo. Comenzando con nuestra propia familia, comenzando ustedes casados, con sus propios cónyuges, con sus hijos y hasta con sus propios enemigos. Ay, Diosito, no tenemos que cambiar de iglesia, hermanas y hermanos. Solamente pedirle a Dios que nos cambie el corazón. Quiero recordarles que con el favor de Dios del 14 al 24 de octubre vamos a tener el esperado ya peregrinaje a Italia y estamos ya hablando de últimos cupos, así que por favor no pierdan la oportunidad. Vamos a visitar Asís, la tierra de Francisco, San Giovanni Rotondo, la tierra del Padre Pío, de Pietrelcina. Vamos a estar en Sorrento, en Loreto, en la casa de la Virgen María. Vamos a estar en la costa amalfitánica, siempre me cuesta trabajo pronunciar ese nombre. Vamos a estar en Positano, en Nápoles, en la isla de Capri, en la Gruta Azul, en Pompeya, en Roma y mucho más. Para mayor información, por favor, visite nuestra página web, que es mensaje1.com o contacte a Maciel Carrasco en Canterbury Pilgrimages al teléfono 603-941-3078, 603-941-3078 o por favor escríbale vía correo electrónico a Maciel, Maciel@canterburypilgrimages.com para mayor información. También les invito de todo corazón a un tremendo sábado de milagros. Esto se va a llevar a cabo el 27 de julio en el centro de convenciones de la ciudad de Kenner, que está ahí pegadita a Nueva Orleans, es donde está el aeropuerto. Invitados, Saulo Hidalgo, un gran conferencista, un hombre muy preparado, muy buen predicador, y también la familia Cortés Ospina, que tiene mucho conocimiento en sanación familiar. Y ese es el lema: sanando mi familia. Y va a estar este servidor, el Padre Pedro. Vamos a terminar con una hora santa, poder de Dios que sana, que libera, que restaura y que da vida nueva. Para más información tenemos dos números telefónicos con la misma área 504. El primer número telefónico 931-7720, 931-7720 y el segundo 344-7380, 344-7380. No pierda la oportunidad de ser sano, de comenzar una vida nueva y una relación nueva con su familia ese día, sábado milagros 27 de julio. Ya lo tenemos muy cerquita. También del 16 al 17 de agosto voy a estar, si Dios permite, en Guatemala con la gran convención anual de ADAC en Guatemala. Para más información, por favor, comuníquense con el Ministerio ADAC en esa ciudad. El 31 de agosto, con el favor de Dios, tenemos el sábado milagros de mensaje en Texas. Esto se va a llevar a cabo en Mesquite, Texas. Va a ser un tremendo día de sanación en el Centro de Convenciones del Rodeo de Mesquite, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para más información, por favor, contáctese con el Ministerio Mensaje a los siguientes teléfonos o al siguiente teléfono, área 469
y el número telefónico es el 478-5629. 478-5629. Invitados, Fray Rafael Guzmán, un excelente predicador, y también el hermano Neil Vélez de los Misioneros de Cristo. Así que no pierdan la oportunidad. Que el Señor les bendiga abundancia hoy y siempre, los colme su santa paz. Cuenten con nuestras oraciones y nosotros esperamos contar con las suyas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.